Shanique en Fórmula. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Muchas gracias por acompañarnos hoy como todos los días y escucharnos a través de sus radios, vernos a través de sus teles, seguirnos a través de nuestras redes. Hoy tengo un programa diferente. Es un programa de adicciones. ¿Cómo se detecta una adicción? ¿Cómo se ve que es un adicto? ¿Cómo te curas de la adicción? Si morderte las uñas o jalarte el pelo, la pestaña, eso es adicto. Ser enojón es ser adicto. Esto todo lo vamos a saber. Hoy tenemos una especialista de la cual yo estoy muy orgullosa. Llevo como 1 mes y medio esperándola. Tania Ortega Rosas es médica cirujana, es especialista en psiquiatría, en psicoterapia. También trabaja en muchos lados, como en el Instituto Fénix. No, y tengo una formación en la especialidad en adicciones en Centro de Estudios Superiores Montefénix y actualmente laboro como médico especialista en el Hospital Ángeles del Pedregal. Así es, y tenemos a Reina Cavier Romano, ¿sí? Sí, gracias por estar. Gracias. Que es una mujer que tuvo la adicción a la ludopatía, logró superarla y además ahora ayuda e incluso tiene un centro de atención ambulatorio en Tecamachalco. Poco a poco iremos dando a dónde pueden recurrir para esto y sus redes de ellas. Pero bueno, empecemos primero con lo primero. ¿Qué es una adicción? Porque, por ejemplo, yo me muerdo las uñas y de verdad que si no me hago manicure 1 vez a la semana me la muero. ¿Eso es una adicción? No, eso es una conducta pues repetitiva que puede llegar a ser molesta, pero no es una adicción. O sea, no. No. Y jalar, yo veo que mucha gente como que se jala el pelo, se arranca las cejas. Esas conductas igual son como ciertos patrones que a lo mejor la persona hace cuando está un poco nerviosa, pero no se considera una adicción. Una adicción son enfermedades complejas del cerebro en donde puede haber o no consumo de sustancias, pero la característica es que ya sea que se consume una sustancia o que se realiza una conducta que es perjudicial de manera compulsiva, y a pesar de que la persona sabe que le está generando un daño, aún así la persona lo repite y lo repite y lo repite. Sí. Por ejemplo, una pregunta. Por ejemplo, violar niños, ¿es una adicción? Es un trastorno mental, pero no es una adicción. Lo que es importante identificar, Shanique, es que para que haya un tema de adicción, tiene que haber altas dosis de dopamina, que está relacionado con el placer. Entonces, por eso, pero los que violan niños dicen que no se pueden controlar. Es un trastorno sexual, pero no está dentro del capítulo de los trastornos adictivos. Los psiquiatras y los especialistas en salud mental nos basamos en manuales de diagnóstico y entonces, por ejemplo, esto de la pedofilia está en un capítulo de las disfunciones sexuales, en cambio las adicciones están en un capítulo aparte. Claro, son 2 tipos de enfermedades diferentes. Ahora, lo que es bien importante entender es que las adicciones son enfermedades que dañan la mente, dañan las emociones, dañan a la familia, dañan la economía, dañan cada una de las áreas de la vida. Y esto se va dando, como decía la doctora Tania, de una forma repetitiva, a donde la persona pierde el control de sí mismo. Y entonces se genera algo que se llama dependencia. Y aquí es cuando hay algo que se llama tolerancia y abstinencia. Tolerancia es que el cuerpo de la persona va a pedir mayor cantidad de sustancia o de conducta para tener el efecto de placer deseado, y que va a haber algo que se llama abstinencia, que es cuando hay un periodo de tiempo donde la persona no consume alcohol, drogas, medicamentos, apuestas y demás, el cuerpo le empieza a pedir otra vez consumir. Entonces, a ver, una pregunta aquí. Es que estamos hablando de consumir, o sea, fumar, drogarte, el fentanilo, la cocaína, la heroína, el alcohol, la marihuana, todas esas son adicciones que tú ingresas, que tu cuerpo luego ya las necesita, ya ni las disfruta. Exactamente.
Pero, ¿por qué está ahí metido lo de apostar? No es algo que tú te metas ni que tu cuerpo se vuelve adicto. ¿Por qué apostar a los caballos es una adicción equiparable a una droga que tiene adicción? Como nos decía Reina, es muy interesante esto, Shanique, porque curiosamente nuestro cerebro puede volverse adicto a sustancias, pero también a conductas. Y entonces una conducta que nos genera placer va a hacer que el cerebro empiece a ponderar esa conducta sobre cualquier otra cosa. Nosotros tenemos biológicamente un sistema de recompensa. Este sistema de recompensa está encaminado a la supervivencia. ¿Qué nos genera placer? Comer, descansar, tener relaciones sexuales, el contacto social, el que nos digan, ay, te ves súper bien, hiciste un súper trabajo. Esas cosas aumentan el nivel de dopamina en nuestro cerebro. Pero resulta que también hay conductas como apostar, como jugar videojuegos, como comprar compulsivamente, que también generan el mismo estímulo placentero de dopamina, igual que si consumiéramos cocaína. O sea, son apostar, videojuegos, las compras, la mentira también, decir mentiras. Y estas vienen ¿qué en esta placer te parte. puede dar mentir? No, lo que pasa es que en el momento que uno tiene esta conducta, se generan altas dosis de dopamina, que está, como dice la doctora Tania, vinculado al placer. Entonces está guardado junto a la memoria y el placer. Cuando las tienes, esa conducta, tu cerebro dice, víctima, quiero más. Porque te vuelves víctima, mentir. No tanto, lo que pasa es que sí es común que las personas que tienen trastornos adictivos mientan para mantener esa conducta. O sea, oye, ¿a dónde vas? Y no dicen que van al casino. Oye, ¿en qué te gastaste el dinero? No dicen que lo gastaron en alguna sustancia. Entonces, sí es común que las personas con trastornos adictivos tiendan a mentir. No es que se vuelvan adictas a mentir, es que es un recurso que ocupan para poder mantener su consumo. Y la otra cosa es, a ver, me interesa mucho saber por qué tú, Reina, te volviste adicta a apostar. ¿Cómo se vuelve uno adicto? Pues mira, uno no se lo imagina, no empiezas apostando o tomando pensando que te vas a hacer adicto. Para empezar, yo no sabía que esto es una enfermedad. Una enfermedad que me llevó a fondos de dolor muy grandes, porque cuando uno está ahí pensaríamos que la persona se le está pasando bien, aunque hay algo que se llama negación, que es parte del síntoma de la adicción. Cuando estás ahí, de cierta forma, uno empieza a dedicar más tiempo, más dinero, abandonas las cosas que antes te eran importantes, te empiezas a relacionar con gente que igual que tú, que nada más o apuesta o bebe o hace cosas que alimentan tu adicción. Y de cierta forma es bien importante entender que la adicción es el síntoma. Yo no sabía eso y es bien importante que quien nos está viendo, nos esté estudiando. ¿Qué quiere decir la adicción? Es el síntoma, es lo que alcanzamos a ver, que nos indica que en el fondo la persona está mal de la parte emocional. Es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Y entonces hay resentimiento, enojo, duelo. Contra esas personas. No contra esas personas. Hay cosas que en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y en nuestra adultez no pudimos manejar en la parte emocional y que de pronto encontramos en la adicción, sea que sea, ya sea por sustancia o por conducta, encontramos la forma de anestesiarnos, de ya no pensar, de ya no sentir, encuentras una personalidad de acuerdo a la adicción. También dicen que comer mucho. Uh-huh. Lo que pasa es que dentro de... ¿Es una adicción o no? Todavía es no. Es un trastorno de alimentación, que también decimos los comedores compulsivos. ¿Y lo de neuróticos anónimos? Esa es otra conducta aparte. Pero lo que pasa es que dentro de los manuales diagnósticos, o sea, el médico solo nos puede dar diagnóstico a sustancias o a trastornos por juego, que significa apostar o jugar como en línea o estos incluso juegos offline. Todo lo de... ¿Pero que te dan una medicina para curarte de que ya no apuestes? Si quieres, ahorita llegamos a ese punto. Y haz de cuenta que todo lo que es adicción a compras, adicción al sexo, adicción a, pues, no sé, a sexting, etcétera, todavía no están consideradas adicciones. Posiblemente en el futuro ya tengamos esos como diagnósticos. Hasta ahorita solo se puede hacer diagnóstico a trastorno por juego y a sustancias. No adicción al sexo.
No, ni a comida, ni a compras, ni nada. Todavía los expertos en el mundo están preparando esos diagnósticos porque es muy difícil poner los criterios en la mesa y decir, quien tiene adicción al sexo tiene tales conductas. Sobre todo porque hay muchas personas que dicen, oye, es que yo estoy ejerciendo mi sexualidad, eso no es nada adictivo. Entonces, realmente, por ejemplo, una conducta Digamos, no adictiva... es una enfermedad. No en todos los casos. La característica de la adicción es que genera problemas. O sea, problemas alrededor. Una persona que, por ejemplo, consume alcohol, el problema no es cuánto consume, sino la relación que tiene con ese consumo. O sea, que cuando consume, puede consumir 2 copas y tener un trastorno por consumo de alcohol grave. Porque cuando consume hay muchos problemas, ya chocó, ya se peleó con sus padres, ya no llegó a trabajar, ya perdió el celular, dijo cosas que hirió a otras personas. Entonces, con esto nos vamos a ir a un corte y ya volvemos con Tania Ortega, con Reina Cabié, ya volvemos. Xanica en Fórmula. Bueno, pues seguimos aquí con Tania Ortega, doctora médica cirujana, especialista en psiquiatría, psicoterapia y patología de todo lo que son las adicciones. Estamos aquí con Reina Cabié, que fue adicta, se puede decir, al juego, a apostar, que se llama ludopatía, y se curó, y no solo eso, sino que ahora ayuda a curar a mucha gente. Me gustaría que digas, Tania, tus redes o a dónde te pueden encontrar si una mamá tiene duda de ¿será adicto o no será adicto? ¿Tendré que internarlo o cómo lo manejo a mi esposo o a mi hijo? ¿A dónde te pueden contactar? Ok, mi número para WhatsApp es 55 19 52 01 88, o soy como TANORT. TANORT, Tanort. Tanort. Ese es tu Instagram. ¿Y tú? Yo me pueden encontrar en Q.center, es la página del centro. Con K. Exactamente, con K, KIU.center. O Reina Cabié, tengo mucho contenido también en redes sociales, en Instagram, en TikTok, a donde hablamos de cómo identificar que alguien está cayendo en una adicción y demás, entonces pueden ahí buscarme. Ok, ¿cómo caíste tú? Bueno, Digo, porque problemas de la infancia tenemos todos. claro, bueno, en ese momento estaba pasando por momentos emocionalmente muy complicados, mi mamá le acababan de diagnosticar cáncer, estaba pasando por este proceso de separación de mi ex marido, y claro que ir al casino estaba bien visto. ¿Con ¿no? hijos? Tengo 2 hijos, y en ese entonces ibas al casino y no necesitabas ni ir con una amiga ni con nadie, no es como un restaurante o un antro y demás. Entonces empecé cada vez a apostar un poco más, me acuerdo que las primeras veces empecé ganando, y pues claro que uno se va enganchando y dices de aquí soy, y empiezas a dejar las cosas que antes eran importantes para ti. ¿Cómo que? Pues mi trabajo ya lo descuidaba, ir con las amigas, ir a mis clases de salsa, o sea, uno empieza a abandonar las cosas para estar Y a gastarte apostando. el dinero de la colegiatura. Bueno, sí, no tenía a mi cargo el tema de la colegiatura, pero sí, primero se van los ahorros, luego uno empieza a agarrar lo de la quincena, ya después uno empieza a empeñar cosas, y esto se vuelve un infierno, de verdad, es tocar las puertas del infierno. Hay mucha ignorancia con todo esto, y pues bueno, yo gracias a Dios después de 4 años de pasar por este infierno alcé la mano, pedí ayuda, me interné 45 días en un centro, y a raíz de eso hoy estamos aquí ayudando a las personas, alzando la voz y que te los dan demás ganas de seguir apostando? Pues mira. ¿Nunca pues, llegaste a apostar a tus hijos? No, claro que no, bueno, pero hay mucha gente que sí lo hace, o sea, conozco a gente, a mamás que dicen voy a ir a cobrar mi tarjetita al casino, pero se les olvida que traen a sus hijos en la cajuela, bueno, no en la cajuela, en su silla de coche, y de pronto se enganchan y dejaron al niño 3 horas ahí metido en el coche. Entonces, sí, uno pierde el sano juicio, uno pierde los valores, los sueños, más allá de estar preocupado por ¿Y consumir. te decían a ti, o sea, tú estás enferma o no? Mira, las primeras que me dijeron fueron mis amigas, que en su momento uno tira de loco porque hay algo que se llama negación, muchas veces Y les negamos. dijiste, claro que no.
En el Inter uno tiene una vocecita, yo siempre les digo a los pacientes de Q que es como si tuviéramos un diablito y un angelito viviendo dentro de nosotros, donde cuando uno está en la adicción, el diablito ha ganado casi todas las batallas contra el angelito, y que de cierta forma el angelito se empieza a hacer muy chiquito, pero en el fondo de pronto tiene esa vocecita sana que te dice, reina, algo no está bien. Pero en el camino uno quiere seguir defendiendo su adicción, quiere seguir consiguiendo dinero para seguir apostando, y desgraciadamente la ludopatía es la adicción escondida porque nadie más se da cuenta. ¿Y cuál fue más que uno. las malas consecuencias de eso? ¿Perdiste a tus hijos? ¿Perdiste a tu casa o qué? Pues perdí mis ahorros, me empecé a meter en problemas con trabajo, perdí mi trabajo, y deja eso, la parte emocional, llega un punto en el que uno se quiere morir. O sea, la gente que dice, ay, nada más me estoy divirtiendo, no sabe que las adicciones nos llevan a cárceles, hospitales y la muerte, y que son crónicas, progresivas, y pueden llegar a ser mortales. Entonces hay que estar alerta si uno en casa o tiene un familiar que está pasando por una adicción, para pedir ayuda lo antes posible. Ahora, Tania Ortega, ¿cómo sabemos que esa adicción? Tú dices 2 copas, pero son diarias, es una adicción. Sin embargo, yo conozco gente que a lo mejor se toma 8 diarias y no es adicta. Bueno, lo que pasa es que ¿Cómo siempre hay que indagar muy bien en la historia del paciente. O sea, hay personas que consideran, y sobre todo en el contexto social en el que vivimos, el alcohol es súper permitido, está súper normalizado. Ya la mota también. Igual. Y entonces, muchas personas que están viviendo con un trastorno adictivo no lo saben. Lo mejor es acercarse con un especialista en salud mental, de preferencia con especialidad en adicciones, y de verdad permitir que conozcan nuestra historia y saber si estamos o no en un trastorno adictivo. No es cuánto consumimos, es la relación que tenemos con el consumo. Es como Reina nos decía, o sea, a lo mejor ella no perdió todo, ¿no? Como historias de pacientes que tienen trastorno por juego, que pierden casa, que pierden coches, que pierden familia. Oye, ¿no te acuerdas de Manolo Muñoz? Apostó su casa y a su esposa. Y llegó a su casa y su esposa le metió un tiro. Y cuando se la quería llevar a la cárcel, le dijo, no voy a levantar cargos, porque sí es mi culpa. Apostó a su esposa y su casa. Exacto, es que hay como grados, ¿no? Incluso dentro de los trastornos adictivos, la severidad puede ser leve, moderada o grave. Entonces, a lo mejor solo supongo un poco con lo que Reina nos platica, veo que ella no llegó tal vez a un trastorno adictivo tan grave para tener grandes pérdidas, pero eso no significa que el dolor emocional o los trastornos atrás del trastorno adictivo no estaban presentes, porque aquí hay otra cosa importante, como ella nos decía. Una persona que padece un trastorno adictivo, atrás de eso hay otro diagnóstico. Y eso se llama patología dual. La patología dual es la coexistencia de un trastorno adictivo más un trastorno mental que se entrecruzan en la vida de alguien. Puede ser que estén de manera simultánea o puede ser que estén de manera separada. Por ejemplo, alguien puede tener un trastorno depresivo y además tener un trastorno por juego. O alguien, por ejemplo, tiene un trastorno de fobia social, le da mucho miedo socializar, ir a fiestas, estar en reuniones de trabajo. Se da cuenta que con algunas copas eso se calma, pues entonces empieza a beber. Y ya tiene los 2 trastornos. Y a veces son 2, a veces son 3. Es una situación bastante compleja. Claro, y ahí a mí me gustaría sumar a lo que dices, Tania, que cada persona es diferente, cada adicción es diferente y cada quien necesita ser tratado de una forma diferente, porque muchas veces nos comparamos con los demás. Eso lo entiendo, pero ¿cómo sabes cuándo pedir ayuda para alguien? Porque yo te voy a decir, yo tenía un cuñado que prendía un cigarro con el otro y yo le decía, o sea, es que tienes una adicción, y me decía, no, yo lo dejo cuando quiero, lo que pasa es que me gusta. Pero el que te está viendo y el que ya le quemaste la casa, se te olvidó apagar las luces, se te olvidó el cigarro y entonces ya quemaste el colchón. ¿Cómo sabe cuándo es una adicción y cómo pedir ayuda? ¿Y se puede pedir ayuda por otros? Sí, esto que dices es muy importante. ¿Es legal? Es legal. O sea, obviamente sí hay que considerar varios aspectos éticos, pero puede ser que la persona que está viviendo con un trastorno adictivo en las primeras etapas no lo note. Viven en negación, sobre todo al principio.
O puede Yo ser... lo dejo cuando quiero. O es que yo lo hago porque me gusta. Esa Claro. es como de las primeras. O yo no tengo un problema con el consumo. Yo soy muy funcional, yo trabajo, yo socializo, yo tengo una familia. Pero a veces se empieza a ver cómo las personas alrededor dicen, oye, pues ya llegaste tarde, o ya te gastaste el dinero, o no fuiste a tal evento que era importante. Entonces, como decía Reina, la adicción o los trastornos adictivos son trastornos mentales, son enfermedades que tienen daños colaterales a la familia. O sea, no nada más afectan al sujeto que consume, afectan como a las personas cercanas. Bueno, por ejemplo, Michelle Viet se casó con el hijo de un secretario de Estado, pensando de, wow, tiene 2 hijos, pero él se apostaba a todo. Ella nunca ha querido hablar muy abiertamente del caso, pero sí sabemos, y que hasta la fecha siguen sus hijos sin recibir manutención porque lo que él tiene, pues lo gasta. Lo que pasa es que cuando hay un tema de adicción en la familia, todo el sistema familiar se enferma. Entonces está la negación del paciente, pero también está la negación de la familia. Por ejemplo, regresando a lo que decías de tu cuñado, en muchas ocasiones seguramente más personas pensaron en decirle, oye, tienes una adicción o esto no está bien, pero ya les daba miedo que les grite, ya no se querían meter, ya no opinaban nada, y ya, pues no importa que fume enfrente de todos y que se dañe, y que nos dañe a los demás, con tal de no hacerlo enojar. Entonces empieza a jugar la familia un rol muy importante. Ahora, hay 2 formas de ayudar a un paciente que está sufriendo una adicción. Lo primero es encaminarlo hacia la ayuda. Yo siempre les digo, de nada nos sirve llegar con el paciente a decirle, es que tienes una adicción, porque él ya lo sabe. O sea, es que eres un alcohólico, pues sí, él ya sabe cuántas se tomó y ya sabe cómo llegó a su casa. Lo importante es decirle, a ver, estoy preocupada por ti, y aquí está la ayuda profesional que yo te ofrezco que tomes. Si el paciente no quiere tomar la ayuda, lo importante es que la familia también trabaje para poner límites, para poder hacer que el paciente al final del camino reciba la ayuda. Bueno, estamos checando también, por ejemplo, lo que últimamente han dicho de El Potrillo, a quien amo y venero, que tiene muchísimo éxito, tiene unos shows increíbles, pero últimamente la gente ha dicho que sale y que ya se le nota, porque siempre ha tomado en el show, pero al volver, nos dicen qué opinan. Ya volvemos. Shanique en Fórmula. Seguimos con Tania Ortega y Reina Cavier Romano, y entonces acabamos de ver un video del Potrillo donde la gente se queja de que, o sea, como que medio se adormece, como que se pega mucho al micrófono y no se le entiende cómo está cantando, donde cierra los ojos, como que se nota que está medio cohete, pero han sido varios, uno tras otro, eso es lo que dice la gente, supuestamente. A mí no me ha tocado. ¿Qué opinan? Pues, por ejemplo, sería... Si esto es una conducta repetitiva que ya está interfiriendo en sus conciertos, si ya está dañando su calidad como artista, etcétera, pues ya diríamos que posiblemente está con un trastorno adictivo. Obvio, esto solo son suposiciones, ¿no? Porque para que hablemos que alguien tiene un trastorno adictivo, se tiene que hacer una entrevista con un profesional en un consultorio. Fuera de eso, nada más, obviamente. Bueno, pero además, ¿cómo lo vas a obligar? Si tú Claro. le dices, es que tienes un problema, hazte cuenta a tu novia que es Carla La Viaga. O Carla Viaga, no sé cómo se llama. Tienes un problema, tenemos que ir, y él dice, ¿cuál problema? No, yo siempre he cantado así, mi papá siempre cantó así. Digo, no sé, podría decir eso. Claro, aquí lo importante es ver las consecuencias que está teniendo de su consumo. Hay mucha gente que a lo mejor toma una vez a la semana, pero esa vez no puede parar de tomar. Empieza con una y hasta que ya quedó en un blackout no para. Entonces, por ejemplo, en este caso ya físicamente se le ve mal. Ya se ve que no está pudiendo parar, que ya sus fans se están quejando de que pagan sus conciertos y ya no les gusta. Entonces, lo que es bien importante empezar a ver es todo. Ahora sí que ¿Cómo es lo para obligas? más. A ver, muchas veces la familia es la que tiene que poner los límites para que el paciente acepte. Sé que es muy difícil ayudar a alguien que no se quiere ayudar, pero la familia tiene que empezarse a mover como con un efecto dominó para que el paciente al O final tienes que tocar acepte. fondo. A mí lo que me contó Héctor Suárez, que en paz descanse, es que él un día se fue
a un show, del show a una fiesta. Y de la fiesta amaneció en Egipto abajo de un camello. Vaya, mano. O sea, la fiesta era en México. Y cuando se amanece sin cartera, sin ni un papel, abajo de un camello en el desierto en Egipto, dijo, tengo un problema. Y lo primero que hizo fue puso todo a nombre de Pepita Gomis, la que era su mujer en ese momento, porque le dijo, me da miedo, o sea, no sé ni qué di, ni qué entregué, ni... Julio César Chávez también decía, aquí tengo 7 Lamborghinis. Estaban 7 Lamborghinis en mi casa con las 7 llaves. Que si yo los di, que si alguien se los llevó, ya no están los Lamborghinis. Pero ¿qué pasó en el Inter? No sé. Entonces ahí es cuando se metió a una clínica de adicción, ¿no? Ahora hay que tener mucho cuidado porque es importante que la gente que nos está viendo sepa que no necesita llegar a esos niveles para pedir ayuda. Hoy en día hay muchos formatos de ayuda, hay gente especialista que podemos hacer que el sufrimiento no sea tan doloroso Pero y que yo no lo podemos vi nada ayudar. sufrido al potrillo. ¿Ustedes lo vieron sufrido? Posiblemente no en el video, pero seguro al siguiente día y ya que vio todo lo que salió en la prensa y sí, seguro no se sintió bien. Sí, es esta parte emocional, porque al final de cuentas acuérdense que las adicciones no nada más es mientras estoy consumiendo, empiezo a sentir culpa, ya las cosas económicamente empiezo a hacer relajos financieros, no estoy al 100, no sé ni qué hago, entonces de cierta forma la persona que está viviendo una adicción sufre y sufre mucho, Shanika. A mí me pasó esta parte de levantar la mano, de quererme levantar sin motivación, gritándole a Dios de por favor, si no paro me voy a morir. Pero seguía yendo al casino. Sí, claro, en su momento no puedes parar porque tu cuerpo te lo pide. Es que eso es lo importante que hay que entender. No es una cuestión de voluntad. De hecho, uno pierde la voluntad ante la adicción. ¿Y tus hijos los perdiste o no? No, en su momento, sí, mientras me fui a la clínica estaba con miedo a ver si el papá me los quitaba o no. Pero lo importante es, se vale haber caído. Lo que importa es levantarme. Y que si alguien está en camino a tropezarse con la piedra, se levante también antes de que Yo sea tengo demasiado también tarde. otro amigo que fui alguna vez a comer con él y entonces a él le dieron, yo pedí una cuba creo y él pidió una coca y creo que nos los cambiaron, pero yo le dije, écheme así medio y entonces me escupió encima, yo lo conocí ese día. Me dijo, perdóname, pero es que se equivocaron y es que yo no puedo ni tomar un chocolate envinado. Claro. Me dijo, yo fui alcohólico muchos años, fue en progreso, pero un día manejando me caí de una barranca de 6 metros y tuve más de 50 fracturas. Y ahí dije, pero tiene uno que llegar a las 50 fracturas. Y mientras, ¿qué pasa con toda la familia? No, es que como dice Reina, no, antes se manejaba mucho, sobre todo en la filosofía de Alcohólicos Anónimos, que la persona debía tocar fondo, tenía que perder todo, todos se debían enojar con él, tenía que estar en ceros para que pudiera darse cuenta que había un problema. Las terapéuticas actuales ya no se busca que las personas lleguen ahí, se busca que tengan tratamiento lo antes posible, que se detecte de manera temprana, porque justamente es igual que cualquier otra enfermedad. Entre más lejos llegue, más difícil va a ser la recuperación. Ahora, imagínate que a ti tu hijo empieza o a ser alcohólico, o a ser apostador, o a ser, no sé. Y tu hijo es, ¿a qué edad se empieza? A los 13, 14. Decía Mauricio Ogman que él en las fiestas le ayudaba a recoger, porque vivían en Estados Unidos, se tomaba lo que sobraba en las copitas y que se sentía tan relajado y tan a gusto que empezó como a los 12 años. Entonces, ¿qué haces como papá? Porque te dan ganas de echarlo a la calle. Oye, es que te arruina la vida, ¿no? Sí, te dan ganas de echarlo en la calle ya que tienes el problema, pero como papás tenemos la responsabilidad de tener la información y prevenir en nuestras casas, Shanik, porque hoy en día está todo tan abierto hacia los jóvenes, a donde los papás no sabemos tomar nuestro rol como papás, a donde los mismos papás estamos enseñando a los hijos a tomar, y hoy el inicio de consumo de alcohol en los jóvenes es a los 10 años. Entonces, muchas veces el papá es el que le ofrece el alcohol al niño para que aprenda a tomar conmigo y no con alguien más. Entonces, es bien importante. Bueno, pero es como si
tienes sexo con tu hija para que aprenda conmigo el sexo, o sea, es como medio absurdo, ¿no? Sí, Si sería aprendas a verse aberrante. conmigo, o sea, Sí, no, o sea, definitivamente la cultura de la prevención debe iniciar desde muy chiquitos, desde que los niños van en kinder, van en primaria y tenemos que empezar a dejar de normalizar el consumo. En México consideramos que alcohol y tabaco no son drogas. A veces los pacientes llegan conmigo y ahora ni marihuana. y les pregunto, exacto, y les pregunto, ¿consumes alguna sustancia? Y me hacen cara así de, no, ¿cómo? Pero les pregunto, ¿consumes alcohol o tabaco? Ah, sí, claro, todos los fines de semana. Entonces, como que a veces Y alcohol y marihuana tabaco, exacto, y marihuana últimamente ya está como súper normalizado. Entonces las personas empiezan a tener una reducción en la percepción de riesgo del consumo de sustancias, empiezan a normalizar y entonces empiezan a creer que el consumo es bueno, que incluso es benéfico, que les ayuda a socializar, pero sobre todo el cerebro adolescente está en desarrollo, está muy inmaduro. Cuando los niños adolescentes empiezan a consumir 10, 12, 14 años, frenan el desarrollo cerebral y entonces van a ser adultos que van a ser más impulsivos, más inestables emocionalmente, más proclives a tener trastornos mentales. Por eso es súper importante que si alguien decide empezar a consumir sustancias, ya sea legales o ilegales, que lo haga al menos después de los 25 años, porque hasta después de los 25 años se termina el desarrollo cerebral. Claro. Ahorita justo vengo de dar un taller de ludopatía en un colegio a jóvenes de cuarto de prepa y me decían, no importa, pues yo me apuesto el dinero de mis papás, igual no me cuesta trabajo ganarlo. Y justo les pregunté, ¿y tus papás saben? Y sí, claro, ellos saben que yo apuesto, ellos me dan el dinero para que yo apueste. Entonces, como papás necesitamos cuestionarnos, porque el día de mañana, cuando llegan con el problema, con el hijo con un intento de suicidio, es cuando quieren preocuparse. Y bueno, no es solamente eso, por ejemplo, hay gente que es difícil de detectar, porque yo me acuerdo que Carlos Bonavides tenía una esposa, antes de la que tiene ahora, una esposa mucho mayor que era su chofera. Entonces él lo manejaba, entonces nunca se pone. Pero dice que a la telenovela de Los ricos también lloran, o no me acuerdo cómo se llamaba, la que hizo con Laura León, llegaba totalmente drogado y alcoholizado. Que él no entiende ni cómo que nadie se dio cuenta. Pero nadie se dio cuenta. Lo que pasa Entonces, es que hay personas seguía que lo ganando, pueden fue su ocultar. momento de más éxito en la vida. Hay personas que lo ocultan y lo hacen súper bien, pero realmente ellos saben que están destruidos emocionalmente, socialmente, laboralmente, etcétera. Solamente son como esas Pues, técnicas. Laboralmente no, porque te digo de que fue su mayor éxito. Sí, seguramente, pero emocionalmente, si le hubiéramos preguntado, no creo que hubiera estado tan feliz o pudiera gozar de ese éxito profesional tan bien. Porque eso sí ocurre. Los primeros consumos o las primeras apuestas sí son por elección, las primeras. Pero hay una línea muy delgadita entre los primeros consumos y ya cuando la adicción se implanta. De verdad, la gente pierde muy rápido como ese borde o esa línea. Y cuando menos se dan cuenta, ya tienen un trastorno adictivo. Uh-huh. Sí, eso me pasó a mí. Ya empiezas jugando por diversión y ya cuando abres los ojos ya no puedes parar. Y eso causa un sufrimiento gigantesco. El no poderte ¿Y controlar. se puede parar? A ver, sí. ¿Cómo le haces para no volver a caer? A ver. Ponte tú que paras. No existe nada mágico para parar. Ni una pastilla, ni una hipnosis, ni nada. Lo que la persona tiene que hacer es atenderse terapéuticamente. Porque todo lo que te llevó a la adicción, los traumas, los enojos, los duelos, tienes que resolverlo, porque si no, a lo mejor dejas de apostar, pero acabas cayendo en otra situación para evadirte. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos de ¿realmente te cura uno? ¿O toda la vida tienes que luchar contra ti? Porque también qué cansado. Ya volvemos. Shanique en Fórmula. Bueno, pues seguimos aquí con Tania Ortega y con Reina Cavier. Y primero, ¿cómo te das cuenta en un niño? O bueno, en un niño, en un adolescente que está en adicción, ¿cómo lo ayudas? Y esa adicción le va a durar toda la vida va a estar, que si se toma un chocolate envinado ya cayó otra vez. Platícame primero tú y luego tú. Pues podemos empezar a ver como cambios en el estado de ánimo, que esté como más irritable, el rendimiento académico decae,
ya no quiere a lo mejor socializar tanto con la familia, solo quiere ver a lo mejor a los amiguitos con quienes consume, se aísla, puede tener como episodios de explosión, empieza a gastar dinero, incluso puede llegar a tomar dinero de los padres. Esa es como clásica, sí. Esa es súper clásica. Y pues a veces cuando son menores de edad hay que hablar con ellos directamente y preguntárselo, pero debemos saber que muchas veces lo van a negar. Entonces, no podemos hacer nada Obvio, porque contra... me van a castigar. Exacto, porque entonces yo creo que la mejor manera de acercarse es ofrecer confianza, explicar que no te voy a castigar. Si estás teniendo un problema de consumo, voy a ver cómo ayudarte yo como padre y vamos a salir juntos de esto. Creo que es como el mejor mensaje. Me da mucho miedo lo de las clínicas, porque ya ves lo que dice dice Paris Hilton, que ahora está muy de moda, que entonces ella la mandaron a una clínica a los 12 años y entonces la paraban a las 3 de la mañana a hacerle, ¿cómo se llama? A meterle los dedos a ver si no estaba embarazada, cosas así a muchos que los violan, y como ya nadie les cree, porque ya te mintieron, ya te robaron, ya te quitaron, entonces ellos, los cuidadores, saben que nadie les va a creer. Realmente el internamiento es la última opción. O sea, primero hay que acudir con el especialista, ver qué se necesita, tratamiento psiquiátrico, psicoterapéutico, terapia familiar, etcétera. Y ya el último recurso es el internamiento. Y realmente, afortunadamente, las clínicas ya están muy bien cuidadas. Entonces, la mayoría de estas tienen como regulaciones que vigilan que no haya malos tratos. Obvio sigue pasando, eso no lo voy a negar, pero ya tenemos muy buenas clínicas donde realmente las personas pueden vivir en un proceso terapéutico y lograr la recuperación. Muchas veces las familias piensan que la persona entra a la clínica 45 días y ya sale curada. Y yo creo que Reina nos puede platicar sobre eso. Claro. Sí, 45 días. 45 días. Por eso es que tú te internaste. Yo me interné 45 días y justo en Chihuahua, justo muchos de mis compañeros al salir reincidieron. Yo empecé a trabajar para la clínica y veía que mucha familia llega y te deposita a su familiar diciéndote, ay, me lo cambias, y cuando regrese a ver cómo lo recibo. ¿No volviste a recaer nunca? Gracias a Dios yo no, pero porque empecé a meterme a hacer servicio, a hacer ayuda, a estar aquí, esto me mantiene en mi recuperación. Pero en otros casos también te sigue espantando. Hay veces me asusta y muchas veces queremos ayudar y hay un límite hasta donde podemos ayudar. Pero es bien importante que la gente sepa que hay nuevos modelos de tratamiento, que ya no se tienen que internar. Por ejemplo, en Q es 1 hora al día a donde la familia y el paciente van trabajando y que en 3 meses mejoran cada una de las áreas de su vida, mejora el trabajo, la familia, la economía, las emociones, mejoran en todos los sentidos. Entonces, ya no es lo de antes, ya no son las clínicas, como decías, de que te amarraban como puerco, ya no. Lo que sí es importante es que el paciente quiera atenderse, estos centros que no deciden. A ver, hay gente que sí, hay gente que dice ya no quiero sufrir y sí necesito ayuda, hay otros que sí se los llevan, viene la patrulla enchancladora y se los llevan a internar forzosamente a anexos. Hay que cuidar mucho a dónde acercamos a nuestros familiares, que sean lugares profesionales, que tengan cédulas, que sean gente que ha trabajado y no nada más pacientes ayudando a otros pacientes, sino que sea todo un tratamiento y un proceso integral, Shanik, para que no pase lo que le pasó a Paris Hilton, porque sí, de cierta forma da mucho miedo y uno no sabe qué hacer. Por eso es que hay que acercarse a la gente que sí sabemos y ya pasamos por ahí. ¿Y se quita? ¿Te curas? Siempre de modo que nunca te vuelvas a tomar un chocolate envinado. Esto es muy controvertido, Shanik. La filosofía de Alcohólicos Anónimos dice que nunca te vas a curar, que siempre vas a vivir y te vas a morir con una adicción. Realmente los modelos profesionales tenemos como otra ideología. Creemos que los pacientes se pueden recuperar, pero se necesita motivación al cambio. Y la verdad es que es complicado. Como decía Reina, a veces los pacientes llegan con 0 motivación a la clínica o al tratamiento, sea internamiento, sea ambulatorio, pero esa motivación al cambio puede nacer en el tratamiento. O sea, la persona puede empezar a ver que esa psicoterapia va a ayudar a sus relaciones familiares, que esa psicoterapia familiar o individual va a hacer que la persona exprese cosas que antes no podía, que lo tenía emocionalmente muy agobiado, y
Entonces, ese tipo de cosas van haciendo que la adicción automáticamente se vaya borrando. El trastorno por uso de videojuegos también puede ser adicción a Candy Crush. Y la persona puede pasar 8 horas jugando eso. Y eso ya es un trastorno por juego. No apuesta, no ha perdido nada, pero ya interfirió en su funcionalidad gravemente, ¿no? Entonces, eso ya puede ser. A ver, ¿quién un no se ha problema? anestesiado un ratito después de trabajar o después de un día pesado 3 con horas con el Sí, cel. claro. Por eso es que a mí me gustaría invitar a todos que hagan un alto y que se pregunten cómo me siento, porque vivimos en una sociedad que no nos enseña a sentir, que no nos ayuda a manejar el estrés, la ansiedad, la depresión, y que de cierta forma estamos buscando cosas como las sustancias o las conductas o el teléfono para anestesiarnos y ya no ¿Pero qué pensar y tiene no de malo sentir. ver el teléfono? No tiene nada de malo siempre y cuando no altere tu funcionamiento. O sea, si tú dices, yo llego a mi casa y quiero 1 hora acostarme a jugar con el teléfono, yo creo que no hay problema. Pero si esa hora era para hacer tu tarea, para dormir, para comer, para platicar con alguien y tú ya dejas de hacer tus cosas por jugar, ahí ya hay un problema. O sea, que cuando el niño llora porque le quitas el celular, eso es un problema. Si le dices, ya déjalo y lo dejas, ¿está bien? Pues si el niño ya no quiere hacer nada más que estar en el teléfono, sí hay un problema. Sí, y ahí lo recomendable es que los papás pongamos límites. Que si vamos a darle el celular, sea te presto mi celular 20 minutos, media hora y ya lo retiramos. Eso es algo bien importante que hemos perdido en muchas familias, porque queremos que los niños sean felices eternamente y no estamos acostumbrados a ir llevando a cabo reglas y límites en casa, y que es bien importante empezar a establecer si es que queremos prevenir las adicciones en nuestro hogar. Ahora imagínate empezar a ser adicto a los 12 años y decir, toda la vida voy a tener que luchar contra eso. ¿No es muy cansado? Hay casos muy variables, cada cabeza es un mundo y como seres humanos somos muy diferentes. Como decía Reina, los trastornos adictivos tienen características muy peculiares en cada uno. Entonces, habrá gente que necesite un internamiento y en verdad con eso baste, pero hay personas que necesitan 5, 10, 15 internamientos. Claro. Y que realmente la lucha es constante y les cuesta mucho trabajo frenar. Tú dijiste que hay 3, así como dicen de las motos, ¿no? Que solo hay 2 tipos de motociclistas. El que ya se cayó y el que se va a caer. Y tú dijiste que todos los adictos van a acabar o en la cárcel. Cárceles, hospitales o la muerte. Si es que no paran, porque estar pasando por una adicción es como estar en un elevador hacia el infierno y uno sabe en qué piso se baja. Ahora, es bien importante, Shani, que entender que todos estamos vulnerables, no importa la edad que tengas, no importa el nivel socioeconómico, no importa qué te dediques, emocionalmente estamos todos muy vulnerables y entonces hay que estar alerta y viendo si alguien está pasando por tiene alguna señal de alerta, como decía Tania, mientras más pronto levanten la mano, mucho más fácil va a ser salir. Bueno, adelante. eso pasó mucho también en pandemia, ¿no? Que las mujeres tenían ahí a los niños todo el día, estaban todo el día los niños encima de ti. Y bueno, decías, no, yo no puedo, aquí el Zoom, el no sé qué horror, la copita. Una copita. Del señor y la señora. Claro, pasó muchísimo. La pandemia destapó Se muchos emborraban. trastornos mentales. En la pandemia hubo un momento donde prohibieron la venta de alcohol y hubo pacientes míos que me decían, Tania, te juro, no puedo creer que esto me importa y me importa mucho y estoy estresadísima porque no puedo comprar cerveza. Tengo un problema. Y no me había dado cuenta hasta ahora con la pandemia. Sí, es como si a mí prohibieran el cigarro, ni cuenta me doy, porque no fumo, me da igual. Claro. La verdad. Pero supongo que si fumas y te dicen que ya no más puedes fumar en no sé dónde, sí te pones histérica. Claro. Claro. Ahora, regresando un poco a tu pregunta y a este tema de que toda la vida vamos a luchar contra esto, yo siempre les digo a los pacientes de Q que así como nos enseñan los verbos cuando vamos en la primaria, que es una lista interminable de verbos, fumar, beber, apostar, son verbos nada más. Entonces, hay muchas otras cosas sanas que podemos hacer, en lo que podemos entretenernos. Necesito que me digan sus redes, pero la última cosa, ¿eso de ver pornografía también es adicción? No, eso es mal hábito. Todavía no se puede catalogar una adicción, pero posiblemente en el futuro. Bueno, ok, entonces,
Por favor, Tania Ortega, dinos a dónde te podemos contactar. Por WhatsApp al 55 19 52 01 88 y en Instagram como TANORT. 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 Muy bien, y a mí me pueden encontrar como Reina Cavie y en el WhatsApp 55 45 11 6737 y seguirme. Tengo muchos videos, muchos cuestionarios de autoevaluación, entonces el que necesite puede. ¿Y se hereda? escribirme. ¿Se heredan las adicciones? Son diferentes factores. Pero sí se hereda. Uno de los factores puede ser genético, cultural, familiar. Ay, qué social. miedo, qué mello. Es un caldo de cultivo. El contexto social, cultural, familiar, lo genético y las propias características psicológicas de la persona. Pues no está fácil, pero como diría mi maestro, pero es más fácil vivir como vives. No está fácil curarte, pero es más difícil vivir como vives. Totalmente. Y con esto nos despedimos. Gracias, Tania Ortega, gracias, Reina Cavie. Gracias y a ti. gracias a mi equipo y gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana.